Saludos estimados amigos, saludos seguidores de APAG. Estamos nuevamente en Opus Runas. Mi nombre es Francisco Maldonado, soy productor musical y hoy tenemos unos invitados especiales como siempre para hablar del arte, de la música, su historia y todo lo que conlleva ser un artista en estos tiempos. Gracias por estar con nosotros. Síganos por favor por Facebook Live. Si tienen algún comentario, déjenos ahí. Ayúdennos a llevar este programa a que tenga la calidad que ustedes desean que tenga este programa. Sus comentarios, cualquier opinión que tengan con respecto, si desean preguntar algo a los artistas de hoy que están invitados, pues están las puertas abiertas de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros y quiero invitar a los compañeros de hoy tarde. Muy buenas tardes con todos ustedes, gracias por haber venido. Estamos con el grupo Shayak. Me gustaría, por favor, que se presenten para el público. ¿Su nombre, por favor? Francisco, muchas gracias por la invitación a su programa. Sí, somos del grupo Shayak. Mi nombre es José Velázquez. Soy de la comunidad de Pucara Alto, de aquí de Lechero. Bueno, aquí hacemos un poquito de música también y una vez más agradecido para poder conversar nuestras experiencias un poco sobre cómo hemos ido trabajando en este tema. Perfecto, muchas gracias. ¿Usted, compañero, su nombre? Bueno, buenas tardes con todos y muchísimas gracias, Francisco, por invitarnos acá y tener la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Jorge Flores, soy de la comunidad de La Calera y me gusta la música. Gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad de llegar a la televisión o algo para poder demostrar nuestra música y esperamos que les guste. Gracias. Sí, bueno, este espacio quisiera un poquito ir aclarando. Es un nuevo espacio en el cual queremos abrir historias o análisis de música, ¿no? Queremos ampliar un poco más el tema de la música, que la música no sea solo escuchada, también que sea analizada, que sea criticada, porque tiene mucho para ofrecer el arte. Entonces, espero sean pacientes, que pongan atención a las cositas que vamos a conversar, porque creo que aparte de la música, yo siempre he dicho que lo más importante para mí es conocer al artista, porque el tema puede ser muy simple, puede ser a 4 acordes tranquilamente, con una zampoña y una quena, pero la historia de vida que llevan los artistas es tan rica de conocimientos, de situaciones, que uno cuando llega a conocer eso es cuando dice, ah, sí, ese tema tiene algo, ¿ya? Entonces los invito a escuchar la historia de vida que tiene Shayak, su producción. Ellos están justamente para promocionar su nuevo videoclip y vamos a ir escuchando cómo ha sido ese proceso de hacer una producción musical, ¿no? Desde lo que es la grabación de la música hasta hacer el video, con qué se han topado, cuáles son sus anécdotas. Primero, quisiera preguntar, ¿cuál es su profesión? Porque aquí hay algo interesante dentro de este grupo. Sí, yo soy médico especialista en oncología, yo trato lo que es cáncer, pero bueno, yo creo que los otavaleños así en conjunto pues llevamos el arte en la sangre, esa esencia de hacer música. Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a la artesanía. O sea, tenemos esa gran dicha, ¿no? de tener esos conocimientos ancestrales. Y de hecho, siendo médico, también me he dedicado un poquito a la música. Y justo estos son los resultados de un trabajo de casi un año de trabajo que hemos estado haciendo aquí con los compañeros. Y bueno, eso ha sido mi profesión siempre. Lo de la música es algo nuevo que ahorita me está surgiendo. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que nosotros como seres humanos no deberíamos de coger esa actitud de ser limitados. Claro. Cuando hablo con mis alumnos digo, tú puedes ser doctor, ingeniero, abogado, lo que sea, pero a la vez también disfrutar de la música. Claro, a mí me gustaría un poquito ir más atrás y hablar un poquito de usted. Cuando era más pequeño, cuando era joven, ¿tuvo algún ejemplo de la música en sus familiares? ¿Alguien hubo que era músico? ¿Dónde conoció la música? Ya, a ver, bueno, cuando era un niño, pues, como le digo, yo soy de la comunidad de Pucara Alto, de la lomita que ven de aquí de Otavalo, es cerca por acá. Pero bueno, yo me acuerdo que mi papá tenía una guitarra viejita, pero yo la verdad la guitarra yo nunca vi tocando a mi papá, yo vi siempre colgado en la pared. De pronto pienso que en algún momento mi papá si llegó a comprar una guitarra, pienso que sí lo entonaba, pero la verdad nunca vi entonando la guitarra.
Y entonces, bueno, los primeros indicios, digamos, cuando yo empiezo más o menos a tocar los instrumentos, fueron los vientos, lo que son zampoñas. Cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a pastar los ganados con los amigos, entonces en esa época yo me acuerdo los sicuris que hacíamos, cada uno cogíamos su parte de la zampoña y empezábamos a soplar y tocábamos música, más que todo, yo me acuerdo era música boliviana y ese tipo de cosas que hacíamos. Y así empezó. Bueno, siempre me ha gustado la música desde ese entonces. Y luego yo estudié un seminario internado con los sacerdotes diocesanos de los 6 años del colegio en Tulcán. Y ahí, pues, de internado que viví esos 6 años, sabíamos animar la misa. Y yo empecé tocando el bombo, me acuerdo, con los compañeros. Después un poquito los vientos. Y al final me gustó la guitarra. No, la verdad no soy profesional en la música, pero por lo menos 3, 4 notitas empecé a hacer en la guitarra y tocar ahí con los compañeros. Y luego ya salí del seminario y entonces también empecé a animar las misas, me acuerdo, en la misma comunidad, en la iglesia. Bueno, y así empezó. Después ya fui a estudiar medicina en Cuba, viví 14 años por allá. Y ahí también tenía tipo de música que se llamó Kilkas Charik. Estuvimos varios compañeros médicos formando eso. Hasta ahora muchas veces nos hemos reunido para hacer algo de música también. Y así es más o menos la historia con la que me mantengo con la parte artística. Claro, nunca entré directamente a algo formal como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Hasta ese entonces algunas animaciones de algunos programas o eventos aquí en Cuba, en La Habana más que todo, donde yo viví casi 12 años. Y bueno, cuando vuelvo acá, ahora en esta cuestión de la pandemia, ahí es cuando digo, bueno, o sea, yo tengo ideas propias, o sea, tengo que hacer algo, a ver, para ver cómo sale, ¿no? Y empiezo a escribir. La primera canción que está en la página de Shayag en Facebook, escribí el primer tema para mi mamá, se llama Eternamente mi madre. Y justo coincide es porque mi mamá estaba grave por situaciones de salud en el hospital, estuvo 14 años ingresado en el hospital. Y ahí empecé a escribir y desde ahí nació todo ya. Y hasta ahora tenemos lo que ya con los compañeros nos hemos reunido y hacer un poquito más formal. Sí, tal vez los miembros más antiguos de su grupo, aquí usted sería tal vez, ¿o él es sí, el único sería Enrique porque, bueno, yo la verdad no conozco, ahora es que conozco un poco a los compañeros artistas, pero como le digo, yo aquí en Ecuador me he dedicado más a la parte médica y a la parte artística nada. Pero cuando yo empiezo a escribir las canciones, y yo a mi esposa le decía, ¿qué te parece esto? O sea, cogía la guitarra y le cantaba a ella y le digo, ¿qué te parece? O sea, no sé si te gusta la melodía o la letra, no sé si te convence. Y mi esposa, bueno, siempre me ha apoyado en ese sentido. Y ahí es cuando empiezo a buscar músicos que de pronto estén afín a mis ideas, ¿no? Y encontré varios compañeros, la mayoría son de Ilumán, de Carabuela, un amigo de Montserrat, y ellos son igual con Enrique, empezamos entre todos ya a armar las canciones y empezamos a grabar. Pero lastimosamente los compañeros tienen otros grupos musicales, entonces ellos me hablaron bien claro desde un inicio. Me dijeron, doctor, verá. Y de hecho yo siempre he dicho que me digan José, no sé, un poco que me siento raro que me digan doctor, o sea, porque al final todos somos iguales y disfrutamos del arte por igual. Entonces, bueno, ellos me decían, doctor, vea, yo le voy a apoyar en este tema y tengo estos arreglos, a ver si le gusta, le hacemos y no hay ningún problema, pero lo que no puedo es estar en su grupo. Le digo, no hay ningún problema. Yo lo que quiero que este tema que es para mi mamá quede chévere, que madure, que me ayude. Sí. Entonces ellos con su experiencia y su trayectoria de años haciendo música, pues me orientaron enseguida y así fuimos haciendo las canciones.
Algunos aguantaron 3, 4 canciones seguidos, ya después ya no tenían tiempo, se fueron. Otros todavía hasta ahora me llaman y me dicen, doctor, ¿tiene algún tema? Me envía para ya poder ayudar. Y así, o sea, Sí. ha sido una cosa de experiencia de compartir con los compañeros. Sí, perfecto. Algo bien bonito. Muy bonito. Amigos, para los que recién están llegando a Facebook o en los medios que APAC maneja, estamos con el grupo Shayak. Este día haremos el lanzamiento de un videoclip muy nuevito y estamos transmitiendo por Facebook Live. Déjenos sus comentarios si tienen alguna pregunta, quieren saber algo en especial del grupo, pues están abiertas los espacios para que nos escriban. Voy a seguir aquí con el compañero. Su nombre, por favor, un momento para... Mi nombre es Jorge. ¿Ya? Usted, dígame, ¿cuál es su profesión? ¿Es músico o tiene otra profesión también como aquí el doctor? Muy músico. No, mi profesión ha sido, ¿cómo digo? Nunca he tenido ninguna profesión, ¿no? Mi profesión, por ejemplo, era más antes, ¿no? Cuando era pequeño, desde pequeños, mi padre tejía artesanía, ¿no? Eso era mi profesión de artesano. Claro. Y entonces, en ese tiempo, cuando era pequeño, veía que tocaban y me gustaba la música folclórica. ¿Ya? Y entonces en esos años, cuando tal vez haya tenido unos 9 o 10 años, el de la casa era el más vago. Ajá, una vez encontré unos carrizos, ¿no? De la quebrada, y entonces empecé a hacer la zampoña más o menos. No sabía ni las notas, ¿no? Cortaba así, soplaba. Y una de esas salía acompañándola a mi madre, como siempre entregábamos aquí en la Plaza de Poncho los tapices. Ajá. Y entonces ahí veía los instrumentos que vendían con el, ¿cómo se llama? Sí. Un librito para aprender. Entonces, métodos. Y entonces le digo a mi mamá que me compre pues, el método. Y me compró en esos años, y una zampoña así mismo. Y así me fui en la casa y andaba tocando. Dicho que yo tocaba, yo estaba tejiendo, pero se descuidaba mi madre, me iba atrás. Como vivo cerca de la quebrada, sabía estar allá, soplando y así, poco a poco. Pero no aprendí. Y después empezaron un grupo que había así en la comunidad. Había un grupo que entonces me gustaba ir a ver, y entonces me apegué y así de curioso me apegaba, cogía el bombo y cuando estaban ensayando cogía y tocaba y me decía, bueno, y entonces ellos en esos años, Catalos tenía ya los 10 años cumplidos, y justo en las vacaciones me dijo, vamos a la costa. Y en ese tiempo como había una vertiente que había la quebrada, y entonces dice, no sabemos qué nombre poner, y nos pusimos Milla y Pubio, y que quería decir vertiente bravo, que es una vertiente cada año en el Inti Raymi saben bañarse. Y entonces nos fuimos. Y no duramos ni un mes, eso, el grupo se acabó, vuelta nos regresamos con la misma. Pero me supongo que en todo ese trayecto siempre ha tenido una relación con la música, ¿no? Se ha topado con otras personas, grupos, el Inti Raymi mismo nos da esa posibilidad de ir madurando musicalmente. Sí, entonces así regresamos, fui así bombero, manguero, empecé de manguero. Igual, volvimos, empecé la escuela y después otra vez de la comunidad misma formaron otro grupo. Y entonces en eso me fui por Huaquillas. Ahí trabajamos, nos fuimos, así mismo a mi madre le dije que quiero ir. Y mi madre me decía, ¿qué? La otra vez te fuiste de los gastos. Quiero ir, quiero aprender. Y mi madre siempre se oponía, porque con eso no vas a comer. Y entonces, bueno, me ayudó mi madre. Entonces trabajábamos así mismo, nos fuimos con un poco de artesanía que tejíamos nosotros mismos en la casa, pulseras, todas esas cosas. Y entonces, estábamos yendo muy bien. Y ahí pasaron muchas cosas que eran personas casadas que extrañan a la mujer, que ya van un mes, ya están llamando y así. Y regresamos a los 2 meses. Y se acabó. De ahí ya dejé de hacer la música. Y entonces así, tenía así mismo la zampoña. Y pasaron los años, acabé la escuela, llegué a la construcción, trabajé como más o menos. Y como me gustaba la música y quería aprender. Y entonces, como escuchábamos la historia de nuestros abuelos, ¿no? Para aprender a ser músico, ir a bañarse en la vertiente, ¿no? Entonces... había esa creencia. Esa creencia, ¿no?
Entonces yo me cogí a las 11 de la noche, irme, coger y irme a bañar o quedarme a estar sentado ahí, como cerca de la vertiente, y me fui. Y así pasó. Y pasaron como a los 14 o 15 años, formaron otro grupo en La Calera mismo. Entonces con esa persona mayor me dijo, ¿vos sabes, más o menos, sabes tocar el bombo? Me dijo, vamos. Y me fui. Primera salida me fui a Argentina. Nos fuimos de acá. Oh, de una. Ajá, en Argentina, y entonces en Argentina empezamos a tocar así poco a poco. Era así, con bombo y mangueando, así. Ese me fue mi base. Pero siempre veía cómo están tocando, o en la hora de pausa siempre sabía coger un instrumento, otro instrumento, cual me parecía más fácil. Y entonces pasamos a Uruguay, y a los 3 meses caminábamos. Y a los 3 meses se acabó el grupo. Vinieron a las personas mayores que fueron formando el grupo, se regresaron, y entonces en esa época nos quedamos en el año 94, 95. Y en Uruguay nos quedamos nosotros y mi hermano, un hermano mayor. Y entonces ahí como siempre sabía estar viendo cómo afinaban todo eso. Me quedé, como tenía mi charango y mi zampoña con mi hermano, él era el bandolinista. Nos quedamos en un bandolín, un charango, así. Entonces ya nos quedamos solos y ellos se regresaron. Y entonces dice mi hermano, ¿ahora qué hacemos? Entonces digo, sabían estar afinando así el charango con una zampoña soplando en mí, más o menos al ojito, no sabíamos ni afinarlo. Entonces, su aprendizaje de la música fue autodidacta y por situaciones de la vida que va madurando musicalmente. Al igual que usted, ¿cierto? Con la música. Nunca se dedicaron profesionalmente, o como otros músicos que conocemos, ¿no? Que viven de la música, pero que tomaron las riendas de su vida y dijeron, yo quiero vivir de la música. Nunca fue con ustedes esa situación. No, nunca fue eso. Muy bien. Estamos ya ustedes ya maduros, tienen su profesión, cada uno ya se saben defender y toman una decisión de hacer este grupo. ¿Quién da la iniciativa de formar este grupo? ¿Quién de ustedes es el mentor de Bueno, Shaya? o sea, yo creo que la locura de todo esto es el culpable soy yo. Porque, como le decía, o sea, empiezo a componer canciones. El de la madre, primero ya más o menos armamos el tema. Yo me acuerdo aquí en Otavalo, en Maki Studios, creo que el compañero se llama Milton, no me acuerdo el apellido, pero hablamos con él y me dijo, sí, o sea, el tema es agradable, es bonito, y el contenido de la letra tenía mucho significado. Entonces me dijo, hagámosle, no hay ningún problema. Entonces en eso, como ya teníamos armado un poquito ya ¿cómo se dice? El demo se podría llamarse, ¿no? Cuando ya teníamos armado eso, bueno, ya fuimos al estudio, primera vez que yo iba al estudio donde tenía que cantar. Entonces yo decía, bueno, me puse un poco nervioso, me acuerdo, porque es que es medio complicado que a uno le den el micrófono y empieza uno a empezar a cantar y todo eso. Pero bueno, ya después este amigo Milton me dijo, doctor, pero usted sí tiene, o sea, sí está afinada su voz, dijo. Lo que falta un poquito de vibratos, pero está perfecto. Digo, buenísimo. Como ya iban así apoyándome en todo lo que estábamos haciendo. Entonces ya después fuimos haciendo una y otra canción. Justo en eso también vino esto de la corrupción dentro de la pandemia, que empezaban a robar los medicamentos. Había mucha corrupción, esta cuestión de la Abdalá. Bueno, yo no sé nada político, pero bueno, hubo muchos problemas políticos y de corrupción. Entonces, en eso, te digo, pero tengo que hacer algo porque podría manifestar todo lo que está pasando en el país en una canción. Y empecé a escribir, y esa canción ya está el video, también está en la página de Shaya. Se llama Pandemia y Corrupción, se llama. Perdón, disculpa. Sí, perfecto. Amigos, los que nos están siguiendo, vamos a un corto comercial y continuamos con esta historia muy interesante y regresamos en un momento. Muchas gracias. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo.
No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Dalis Makeup. Muy buenas amigos, saludos a los que recién están llegando, estamos en APAC TV. Tenemos como invitado especial a Shayak. Nos está el doctor José nos está contando cómo fue la producción de este nuevo videoclip que al final del programa lo estaremos presentando. Entonces, doctor, como nos iba contando, ¿no es cierto? Es la primera vez que usted entra a un estudio. Sí, ¿sí? Exactamente. Entonces ya después, cuando ya teníamos, me acuerdo, 3 temas teníamos hasta ese entonces, ya más o menos armada la canción y todo, pero no tenía nombre el grupo. Entonces yo le decía a Enrique, le digo a mi primo, pero pongamos algún nombre, y a otros compañeros que había, pongamos algún nombre, y justo estábamos en la pandemia. Entonces en eso digo, yo creo que de pronto puede sonar algo bonito como mantenerse en pie durante los problemas que estábamos viviendo con esto de la pandemia. Le digo, ¿qué le parece Shayak? O sea, mantenerse en pie y seguir adelante. Y ahí todo el mundo estaban de acuerdo, entonces entramos en consenso y desde ahí ya quedamos el grupo Shayak. O sea, el grupo surge por esta cuestión en tiempos de pandemia. Sí, así es. Ya. Entonces, también, bueno, en lo personal, más en esta cuestión de la salud era más complejo porque yo estuve trabajando en el hospital, haciendo algunos turnos igual, y el tiempo que tenía libre tenía que salir corriendo al estudio y casi lunes a viernes estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos, casi de lunes a viernes estuvimos la noche grabando, y así, o sea, bonito pero muy sacrificado también. Sí, ahí doctor entro yo, una pregunta. ¿Cuál es la realidad con la que se encontró usted? Primera vez en el estudio, ¿y cuáles son los problemas con los que se encontró técnicamente ya fuera de lo que usted es profesional, doctor? Ahora, ser músico y que dijo, Dios mío, esto se ha necesitado para ser músico. ¿Con qué se topó ahí? Primero yo pienso que es la parte económica, porque es una inversión fuerte, o sea, y a grabar en un estudio cuesta. Entonces, eso yo pienso que hoy les considero a todos los artistas, porque muchas veces la gente, claro, puede discrepar o puede aceptar canciones, pero no sabe atrás de eso cuántas cosas vienen atrás de ese tema, atrás de esa música. Entonces, bueno, cuando ya entramos a esta cuestión de las grabaciones, también era el tema económico, porque en la pandemia no estábamos trabajando nadie. Bueno, yo trabajaba en el hospital, pero los compas no estaban trabajando. Bueno, en cierta forma, con lo poco que tuvimos, pues igual el productor musical en ese entonces, ya después ya empezamos en el otro estudio con don Henry Gómez, sí, de Puric Dreams. La verdad yo le agradezco muchísimo porque él fue muy comprensivo y abrió las puertas así, no sé, de forma muy de confianza. Nos dieron suficiente tiempo para nosotros poder desenvolvernos. Además, desde el punto de vista musical también él con su experiencia nos ayudó muchísimo en algunos arreglos y también. Entonces, eso yo vi un problema un poco complejo, la parte económica. Ahora lo otro es que por la pandemia, como le digo, no nos dejaban circular tampoco fácilmente, entonces hasta que en algún momento a un compañero, a César creo que fue, que unos chapas o policías, perdón. No es nada malo, chapas, no es ninguna palabra que insulte, solo es quichua. Acá arriba por el cementerio dice que le encontraron, o sea, pues salía a la Panamericana y hicieron problemas, o cosas así nos pasó. Y lo otro es que también esa como que ese tiempo que estuvimos grabando, los que somos casados y tenemos niños en la casa, también es medio complicado dejar por la noche solos, entonces casi que era también un sacrificio por la familia. Cuando yo llegaba a la casa a casi 10 de la noche,
todos estaban acostados durmiendo, entonces ya perdí ese tiempo también con mi familia. Yo creo que todo eso, no solamente conmigo, sino que todos los artistas, pienso yo, pasa esta situación. Implica los sacrificios. Vivimos en una sociedad, digamos, en nuestra sociedad ecuatoriana, pues lamentablemente los productos artísticos que tenemos, pues siempre están está a base de sacrificio familiar, y económico bastante, ¿no? Y doctor, ahí, compañero, ¿usted fue parte de esa producción también en esos días? Sí, estaba. Cuéntame, y ahora dígame en la parte técnica, ya está todo listo, ponle el micrófono, ¿y con qué se encontró al hacer? ¿O ya tenía experiencia usted? No, la verdad es, por ejemplo, uno se toca en la calle, ¿no? He trabajado en la calle, ¿no? En la calle se puede tocar, no estaremos tocando afinado, lo que sea, ¿no? Claro, lo tocamos a nuestro oído, que sea, pero en un estudio es bastante diferente y muy complicado para las grabaciones, ¿no? Teníamos que, ahí me encontré lo difícil que sí era, todavía como que no sabíamos todavía lo que es la música, ¿no? Sí. Repetir y perfeccionar los fluidos, todas esas cosas. Eso fue lo que encontramos. Sí. Ajá. Perdón, mi amigo. Tenemos un comentario, si nos pueden ahí poner, por favor, para leer. Tenemos ahí, no sé si es una pregunta o un comentario. Dice María Terán, saludos al grupo, en especial al Doc, que no se ha sabido mucho que era músico también, dice. Claro, es una sorpresa. Y es bonito mirar, o sea, que hay más cositas, ¿no? Que cada uno tiene guardado ahí. Yo creo que todos somos multifacéticos, solo que no se nos ve, ¿no? Y en la producción, cuando entramos a la producción, eso es lo que a veces hablo, ¿no? Con los compañeros que a veces vienen a grabar. Tengo un home studio, un estudio en la casa, y ellos recién ven la realidad de lo que ellos están en realidad tocando, ¿no? Y es muy diferente la perspectiva. Es que nosotros escuchamos la música desde atrás siempre, y cuando está grabado, pues primera vez lo escuchamos de frente y clarito todas las cosas. ¿Qué parte técnica de grabar fue difícil para usted, doctor, en su parte, en sus instrumentos o canto? De hecho, a ver, los arreglos de nuestras músicas, bueno, ustedes que son músicos de pronto van a notar un poco. Lo que pasa es que yo, o sea, a mí me gustan mucho dos grupos latinoamericanos que me encanta musicalmente, el contenido como lo abordan y todo, es Iyapu de Chile y me gusta Antología de Perú. Entonces, como me gustan mucho esos dos grupos, yo le decía a mis compañeros igual y también a don Henry, le decía, esta música me gustaría como un arreglo a antología, por ejemplo. Entonces ya empezamos a utilizar los toyos, utilizábamos ya el mismo violín, también en una forma, un estilo de ellos. Entonces, de pronto no copiar, pero pienso que ellos son referentes en estos temas musicales y me gusta, me agrada mucho el contenido musical que ellos generan. Iyapu tiene unos arreglos, pero que a mí me gusta mucho, todo lo que son vientos y todo. Entonces, ahí fue lo difícil. Porque yo quería una cosa y le decía a Enrique, le decía, a mí me gustaría los toyos que sean así, porque a estilo Iyapu, por ejemplo, ¿no? Entonces Enrique me decía, bueno, primo, pero bueno, exactamente, bueno, pero está bien, voy a repasar. Y entonces el demo que ya teníamos armado y todo, y ya teníamos por instrumentos, entonces le decía, ahora sí, primo, ensaye y para la próxima, o sea, mañana, por ejemplo, le vamos a meter toyos. Ah, perfecto, ya. Entonces, el charanguista, que es el otro compañero, ahora no está aquí, César Chico, un excelente músico, la verdad, impresionante. Él tiene una facilidad de hacer los arpegiados, los arreglos en charango. Entonces, pero lo que yo quería era como un poco diferente, entonces igual a él le decía, hágale un rasgado como a Iyapu, o sea, y me gustaría un poquito más corrido, más largo, y esto y lo otro. Entonces, él me decía, doctor, pero no sea tan exigente. Que no esté en la sala de operación. Sí. Pero bueno, de pronto no son iguales tal vez las técnicas o profesionalmente, pero en algo de pronto queríamos retomar en esa línea los arreglos. Y yo pienso que en cierta manera sí logramos, porque empezamos a utilizar las zampoñas, juegos de primera, segunda, los toyos, las quenas, quenachos. Entonces, son 14 temas que hemos grabado. De los 14,
suerte poco a poco vamos a vamos a sacar, digamos, este año, y van a ir notando esa diferencia. No es la música clásica o tabaleña, más o menos, como decirlo, tiene esa perspectiva diferente. Doctor, bueno, saludos a los que están recién llegando. Hay personas que recién se están integrando a lo que es Facebook Live. Estamos en TV APA con el programa Opus Runas. Hoy, esta tarde, tenemos al grupo Shayak. Estamos hablando con integrantes del grupo Shayak y hoy, al final del programa, estaremos presentando un nuevo videoclip. Doctor, entonces, pero de lo que usted estaba pensando, ¿se hizo realidad esos sonidos que usted llevaba tal vez en la cabeza? ¿Salió como usted quería? ¿Mejor o...? Yo creo que mejor, porque, o sea, yo puedo tener una idea general, pero no es lo mismo encontrarnos entre 3 o 4 compañeros que tienen otras ideas maravillosas, y al momento de buscar ya los arreglos puntuales de la canción, entonces ya nos dimos cuenta que el trabajo iba dando un poquito más de nivel. Entonces, yo compongo como se podría decir, la línea madre, digamos, la base de la canción, y algunos arreglos por acá, por allá y así. Entonces después a don Henry le digo, porfa, ayúdeme a formar un demo y esto, y ya cuando eso ya está armado, entonces ya comparto con los compas y le digo, vea, así quedó la canción, ¿qué les parece? Y les gustó. Y después, claro, al otro día o pasando un día, yo qué sé, siempre hay ideas nuevas. Claro. Entonces, va madurando. Claro, y vamos madurando y vamos sacando. Pero, no sé, es una experiencia que yo le cuento, pero no sé si a los otros músicos cómo será esto. A mí, por ejemplo, yo estoy en el hospital sentado y no tengo pacientes, yo que sé, una media hora, y de momento me viene una melodía hacia la cabeza, de momento, y me parece una melodía así, algo agradable, entonces empiezo a silbar y grabar en el celular. Y después, cuando ya tengo armado ya 3, 4 melodías, digo, bueno, ahora me voy a la casa y me siento y a ver cómo voy enlazando esas melodías. Y eso me ha pasado, o sea, eso... Perfecto. Lo que he hecho. Compañero, con usted, a mí me interesaría saber qué pasó con los tuyos. ¿Sonaron o no sonaron ese día? La verdad no sonaron. Porque la verdad nunca claro, se ha tenido, ¿no? Pero, por ejemplo, eso se ha ocupado músicas más o menos suaves, por ejemplo, relajantes como las músicas nativas. Se ocupa, ¿no? Sí. Más o menos. De fondo, suave, ¿no? De fondos y suaves, pero esto te tocaba llenarlo y entonces y el creo que no se desmayó. No creo que al doctor mismo tenía que... No, pero ¿utilizaron tuyos en la sí, producción? Sí. Sonaron. Sí, o sea, lo que pasa es que a mí, la verdad, me gustan los toyos que las mismas zampoñas normales. O sea, el sonido más así como más graves, así, profundos. Es majestuoso. Sí, exactamente. Entonces, justamente hay una canción que está en la página de Shayak. Esta canción dediqué para mi papá. Se llama Adiós Papá. Entonces, en esa canción es un ritmo guayno, y en los arreglos de fondo le dije a don Henry, le digo, pongamos toyos. ¿Y cómo quiere? Le digo, más o menos, yo estaba pensando así, y yo mismo iba tocando, pero yo no puedo soplar duro. Yo era más o menos suave, nomás el sonido susurrado, digamos, ¿no? Entonces, pues ya le gustó, y después le digo, primo, aquí están los toyos, intente a ver, por favor. Y así fuimos compartiendo los instrumentos, y en cierta manera sí da como un poquito de calidad musical, digamos, en esos arreglos, que entre mayor arreglos tenga o mayor, no sé cómo le dicen. Yo creo que eso. también es el tiempo de compartir y convivir, como que nos vamos entendiendo qué es lo que quiere usted o qué es lo que puede ofrecer. Pero me di cuenta que usted ha sido el director, o sea, el mentor porque veo también que son sus temas, ¿no es cierto? Sí, son mis temas. ¿Y los textos también los escribe usted? Sí, yo mismo los escribo. Entonces tiene el papel de director, en otras palabras. Perfecto, muy bien. Ahora, con respecto al videoclip, ya tienen grabado el tema y deciden hacer un videoclip. Sí, es un Inti Raymi. Bueno, ahora se dice Inti Raymi, pero normalmente, hasta que yo me acuerdo desde que era pequeño, siempre se ha llamado San Juan, ¿no es cierto? El ritmo San Juan. Y el San Juanito es uno, y el San Juan que bailábamos Pero después de un tiempo para acá, bueno, el Inti Raymi, bueno, ya más o menos. Entonces, bueno, el tema es un San Juan.
Igual eso también a mucha gente de pronto les parezca un poco extraño, pero también yo les digo, intentemos hacer una melodía así bailable con unos tollos. Y eso sí fue terrible porque imagínense, el Inti-Raymi es rápido, claro, es zapateado. Entonces tocaba tocar rapidísimo y en eso uno solo, la verdad, no era posible armar esa parte de los tollos, entonces tuvimos que hacer sicuriado. Entonces por eso suena sicuriada la parte. Y todo bien, ahora el video ya mismo bien. Amigos, tenemos un comentario. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por estar en esta transmisión vía Facebook Live. Tenemos un comentario. Si nos puede ayudar, por favor. A ver, dice Dervis Machicoloma. Saludos desde Quito y felicidades a los productores del programa. Ya era hora algo de este estilo. Gracias, muchas gracias Dervis. Le agradecemos mucho. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Ustedes también pueden preguntar vía online si les interesa saber un poco más del grupo. Les cuento después de estos cortos comerciales. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Dalis Makeup. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú.
que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. Saludos estimados amigos, seguimos en APAC TV con el programa Opus Runas y esta tarde con nuestros invitados especiales, el grupo Shayak. Tenemos un nuevo miembro presente aquí. Por favor, amigo, presente. ¿Cómo se llama usted? Bueno, antes de todo agradecer a ti, Francisco, muchas gracias, a APAC por esta entrevista. Yo pienso que medios como esto hacen necesario a la sociedad, a nuestra cultura, para que se pueda difundiendo la música. Mi nombre es Rubén Piralumbo y bueno, nuevo integrante de Shayak. Y compartimos algún día con José porque somos compañeros de estudio. Y estoy nuevamente aquí tratando de, quizá no solo la parte polifacética de solo ser médicos, simplemente también la parte cultural, la parte nuestra. Sí, eso es lo interesante de nuestro nuevo amigo aquí, con nuestro compañero, que también es profesional. ¿Su profesión es? Bueno, yo soy médico neurocirujano, entonces ahora estoy por la provincia trabajando y siempre he estado en colaboración con muchos proyectos también aquí en la parte de lo que es nuestra profesión, pero sin dejar al lado nuestra cultura, nuestra música que siempre nos ha identificado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estamos en plena conversa de lo que es la producción musical, entonces quisiera avanzar un poquito más y ir a la producción del video. Y ¿quién da o por qué la propuesta de hacer un video? ¿Qué necesidad hay de hacer el video? En cierta manera los compañeros que ya han estado en este ámbito artístico, digamos, ¿no? Ellos ya tienen con otros grupos compuesto música y además lanzamientos de videos de ellos y todo eso. Entonces en el momento que íbamos grabando las músicas, entonces los compañeros decían, bueno, tenemos que hacer videos porque de qué forma podemos difundir nuestro trabajo y que la gente también nos conozca y poder compartir nuestras experiencias. Entonces en ese momento yo dije, bueno, también también hay que, ¿cómo se llama? Sentirse, o sea, ¿cómo le digo? Como reconocidos, digamos, en el trabajo que estamos haciendo. Entonces ya hablamos entre todos y luego ya empezamos a hacer los videos. Este es el cuarto video que estamos en el lanzamiento. Lo del Inti Raymi, igual agradezco a los compañeros de APAC TV que ellos nos han hecho esa colaboración de apoyarnos, de ayudarnos un poco con esta cuestión audiovisual. Y en cierta manera todo lo que son videos también tiene su costo, tiene su tiempo y tiene su parte logística. Pero bueno, nos ha tocado. Un sacrificio también. Sí, o sea, sí, ajá. Entonces, pero bueno, hasta ahora a la gente, a los que nos siguen, yo les agradezco de corazón que les guste nuestro trabajo, que nos siguen, entonces vendrán más sorpresas en los meses posteriores y en eso andamos. Compañero, usted, dígame, ¿ustedes también está desde el inicio con el grupo o se ha integrado hace poco? No, hace poco nomás, hace poco gracias a José porque como le dije, somos conocidos, pues estoy por la provincia, pues me ha invitado, entonces ahora será el mismo reto trabajar y aportar algo para poder mejorar. ¿Y su instrumento cuál es? Guitarra y bandolín. Guitarra y bandolín. Y me supongo que el anhelo de ustedes ya es llegar a este punto de tener una producción con tantos temas de un videoclip. También están apuntando a hacer tal vez una presentación, un concierto en vivo, sería lo más adecuado, creo, ¿no? Después de todo esto. Sí. ¿Han planificado eso o lo han pensado tal vez? Sí, hemos pensado todavía, pero yo pienso que todavía no hemos buscado una fecha específica aún. Recién estamos empezando a difundir nuestros temas, que la gente conozca, y bueno, ya pienso que debe llegar la hora en el momento donde ya les publicaremos, les invitaremos formalmente a todos que nos acompañen, que nos apoyen. Pero por ahora recién estamos como difundiendo nuestro trabajo para que la gente nos conozca por las redes. Ajá, y luego pienso que la misma gente, algunos nos han dicho también, mis propios pacientes con cáncer con los que yo trabajo,
me han dicho, vea doctor, ¿cuándo va a ser el concierto? O ¿cómo vamos a asistir? Sí. Yo voy a estar en la primera fila. Bueno, son de broma, pero claro. Bueno. Entonces, ese tipo de comentarios siempre son alentadores. Entonces, yo pienso que en algún momento sí tenemos que formalizar un poquito eso. Sí, me pone a pensar un poco la situación de lo que es el arte y nuestra existencia como seres humanos. Ya y está metido la música y los sonidos están metidos en todas situaciones. Y ahora veo hasta en la medicina, nunca se ha dado esa situación, es la primera vez que hablo con un doctor y hablar de música también se me hace muy especial, pero como usted dice, genera otro tipo de puente, ¿no? Con el paciente tal vez, me imagino, ¿no? Y también abrirse de otra manera. Poder hablar de arte, verlo también no solo como doctor, sino como un ser humano con otras características, muy bonito, ¿no? Pero me di cuenta que la música entra por todos lados, en la comida, una buena comidita con una buena música, hermoso. Y tener pacientes a los cuales tal vez con una producción se les puede animar, o tenerlos como seguidores y siempre estar pendiente también de ellos también. Entonces el arte está conectado con nuestra existencia misma. ¿Por qué un poquito hablo de eso? Porque yo creo que no se le da el valor correcto, ¿ya? Y a nivel institucional aún menos. No creo que es reconocido o no está bien interpretado lo que es el arte. El arte es parte fundamental también de la existencia como ser humano. Y yo creo que debemos de cuidarla, y las producciones también tienen que ser bien elaboradas, bien cuidadas, hacerlas con delicadeza, con gusto, tratarlas de hacer, porque de verdad transmiten cosas a la gente. Y o te anima o te desanima, o te educa o también te maleduca, ¿no? Estas producciones. Y yo, lo poco que miré de sus producciones, yo miro que ya es un buen tiempo también que llevan sus producciones al aire. Y de verdad, o sea, usted escucha y es música de otro lado, con otras texturas, con otros colores, ¿no? Y yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué un runa se puede expresar de esa manera? ¿Ya? Y justamente usted me cuenta que han vivido en Cuba, ¿no es cierto? Sí. Entonces digo, un poquito por ahí, no sé si lo escuché en una entrevista, saltó esto de Cuba, dije, no, pues le gusta lo caribeño también, le gusta los ritmos afro, entonces de ley que tiene que estar algo de calor en esa música, ¿no? El San Juanito es tranquilo, no es una música así salvaje, como se puede decir. La música afro es más caliente, es más cálida, es más rítmica. Entonces yo me he dado cuenta que las texturas que utilizan en su música tienen ese fuego rítmico, que es muy vivo y tiende a relacionarse también con Iyapu, porque la música de Iyapu tiene mucha fuerza, mucha expresión, tiene, ¿no? Entonces, les invito a todos, por favor, los que nos están siguiendo y están mirando esta entrevista, esta charla, esta conversación de amigos, les invito a mirar las producciones de Shayak. Es importante mirar, si es posible, todo, porque ahí llegan a mirar el proceso de crecimiento musical. ¿Ya? Ellos tienen su profesión, pero también han cambiado desde el inicio de sus producciones. Yo miro que es muy diferente lo que hacían antes a lo que están haciendo en este momento. ¿Y cuál es el mensaje? ¿O hay algún mensaje en especial? ¿O hay una ideología dentro de eso de llevarle grupo? ¿Hay una idea, tal vez, más profunda? De hecho, o sea, esta primera producción ha sido inspirado en personas así muy claves que ha sido dentro de mi familia. Entonces, como yo le estaba conversando hace un rato, las canciones están dedicadas para mi madre, pero es una canción para todas las madres, de hecho. Pero bueno, cuando yo compuse pensé en mi madre. Tengo una canción dedicada para mi padre, que no está aquí, se murió cuando yo estaba en Cuba, lastimosamente. Pero en esas canciones y en esas letras, o sea, como que expresa todo lo que yo siento por ellos. Y pienso que no soy el único, todos sentimos eso por nuestros padres. Igual tengo una canción dedicada para mí, para mis 2 hijos, para mi esposa, que poco a poco ya vamos a ir sacando. Entonces, el mensaje más grande de la música es como un camino así sincero, digamos, de expresar todos los sentimientos que tenemos adentro. De pronto, a simple palabra, de pronto no podemos decir a una persona no sé, tantas cosas, pero en una canción como que la melodía, los sonidos, todo, como que apoyan a que esos sentimientos tengan mejor manera de expresar, digamos, ¿no? Mayor realce. Mayor realce. Entonces, eso a mí me generaba mucha emoción.
Justamente yo me acuerdo que cuando yo compuse la canción de mi papá, era una cosa que cada vez que, o sea, bueno, son 3 estrofas, en cada renglón que yo escribía se me iban las lágrimas, o sea, entonces cuando ya hice toda la canción, yo llegué, le dije a mi esposa, mira, esto hice para mi papá y le hice escuchar lo que canté y empecé a llorar y llorar y llorar, pero son sentimientos así profundos que salen de esas canciones. Pero pienso que es un camino así estratégico, donde hasta para expresar a la pareja, pues, ¿no? Y cantando es más lindo que decir así solo en palabras. Sí. Entonces yo creo que esos son mensajes de las canciones. Igual tenemos canciones también de protesta. Sí, sí escuché también. Tenemos una canción Pandemia y Corrupción y otro que es Ponchos Dorados, que también fue dedicado más que todo a esta cuestión organizativa de los indígenas que estaban muy divididos. Bueno, hasta ahora yo pienso que siguen así. Entonces, en cierta manera también buscamos la forma como poder dar mensajes y que se den cuenta que hay errores y que corrijan, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido los mensajes con nuestra música. Compañero, cuénteme usted, al ser profesional desde su perspectiva, ¿no? Y si yo le preguntara, ¿qué es la música? ¿Cómo le ve usted a la música? ¿Qué parte es? O sea, ¿qué es para un profesional usted en la medicina? ¿Qué no me podría contestar? Yo pienso que el concepto de música se puede dar de muchas maneras, de muchas perspectivas, e incluso grandes músicos lo pueden dar, conceptualizar más profundamente, pero para mí simplemente es algo universal, algo que es una manera de expresar a la humanidad, a los seres humanos, y una manera que atrae, digamos, nos une razas, nos une culturas, nos une sentimientos, pensamientos. Entonces, la música, hace poco estaba por Canadá y vi en la rehabilitación de los pacientes con daños neurológicos, la música era una manera de rehabilitar, una forma de rehabilitar a los pacientes. Entonces yo creo que la música va más allá de eso, va más a los sentimientos quizá para poder expresar el sentido común de la humanidad. Se podría decir que la música es una energía muy que puede causar efecto en el ser humano. Así es. La música, de hecho, hay estudios realizados donde la música es un medio terapéutico, terapéutico para los pacientes. Yo le comentaba de que en muchos países del primer mundo se utiliza la música como instrumento de rehabilitación. Entonces, evidentemente ha habido estudios donde demuestran que sí, hay pasos que hemos dado conceptualmente de que sí hay forma de ayudar como una forma terapéutica. Y usted hablando, me supongo que ya han conversado de lo que es una grabación, tal vez usted ha tenido tal vez experiencia con... No, en ese aspecto no la he tenido, simplemente he sido músico aficionado. Creo que nosotros la música no nos llevamos como muchos artistas como usted, por ejemplo, que es una profesión, ¿no? Simplemente es algo como una forma de expresar también de nosotros, de hacer, de saber, pero yo no he tenido esa experiencia de grabar, de estar en un centro. Yo me imagino algún día cuando lo tenga ya tendré que dar mi experiencia, pero no la he tenido. Pero, ¿qué piensa usted sobre la calidad musical? ¿Tiene que existir calidad? Siempre debe haber calidad. Pienso que debe haber la música crítica, autocrítica y crítica, porque es la única manera de que uno se puede conceptualizar una música, pero sin ir más allá de lo nuestro, ¿no? O sea, siempre pienso que lo nuestro primero y después viene el resto. Pienso mucho en la música fusionada, pienso que es una cosa muy hermosa, pero una fusión, digamos, que tenga un contexto real, un contexto visionario para el musicólogo, ¿no? Y para quién va dirigido también, porque mucho podemos hacer una música excelente, pero a la gente no le gusta, o a la gente no tiene ese don para llegar. Pienso que la música fusionada sí, tiene que ir más allá, bien trabajada, y también recompensada, digo yo. Sí, yo creo que hay una cosa en las producciones de este tipo, y es que la persona que lo está haciendo tiene una madurez, tener madurez para lo que se está haciendo, porque es un complejo mantener la raíz en este tipo de producciones, ¿no? Hay muchos que se van, yo escucho, hay producciones, digo, pero no está la raíz ahí, como que ya están totalmente fuera de contexto, ¿no? Mientras que cuando escucho sus producciones, a primera vista suena interesante, muy novedoso,
pero escuchas el texto y lo escuchas una besita más y otra besita más y está muy conectado a la vivencia. El hecho de que utilicen nuevas rítmicas o nuevas texturas por el hecho mismo de haber vivido, ¿no? Y eso no les pasa solo a ustedes, a mí también me pasa en mis producciones y los pasa con muchas otras. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy notorio es, por ejemplo, Giorgio David West, ¿ya? Él es quichua, fue quichua, que salió de aquí, se perdió un momento, aprendió, logró fortalecerse con otras herramientas musicales, regresa para acá y lo expresa de otra manera. Para muchos en esos tiempos, pues una cosa de otro mundo, incomprensible a veces, pero me doy cuenta que con el tiempo, cuando es un trabajo sincero, más que todo sincero, sin jugar a ser artista, sino a ser sincero, el trabajo, está ahí el mensaje y está la raíz conectada en los productos. Perfecto, muy bien. Dígame, las anécdotas especiales de la producción de video, ¿tienen ustedes tal vez algo que no se esperaban? Hay un comentario, antes de entrar a ese tema, tenemos un comentario, un momentito. Bueno, hasta que nos pongan saludos, amigos, estamos en Facebook Live con el grupo Shayak. Ya, esta tarde tenemos invitados especiales, escríbanos sus likes, son también motivadores, así es que no se olviden de poner ahí su corazoncito, su smile, lo que les eso les gusta a los que les guste. Doctores. Sí, ellos van a estar felices y animosos. Entonces, les invito también a escuchar sus producciones, son muy interesantes, pongan atención a sus textos porque tienen mucha profundidad, me gustó mucho. No sé si tenemos, no tenemos, muy bien, entonces más despuesito. Ya, tenemos Vanessa Colimba, felicitaciones al grupo Shayak, éxitos y que sigan adelante, bendiciones al grupo. Muchas gracias Vanessa, gracias por estar con nosotros. Como le pregunté hace ratito, otro más. Ya, perdón. Otro comentario más. Tacorito Corcani. No, ya, bueno. Vamos, estamos de una forma muy tranquila ya, no estamos así como en la televisión, tratamos de llevar esta conversa de una forma más amistosa, porque cuando estamos relajados, ¿saben? ¿No? Para nuestras cosas, y esto tenía que decir, esto me olvidé, entonces como que vamos así relajaditos a conversar de todas sus anécdotas. Me interesa la anécdota, si hubo alguna anécdota o algo especial que sucedió tal vez al hacer el videoclip. El videoclip, sí, muchas anécdotas pienso yo, porque, bueno, primero planificamos un poco hacer algunos tomas ahí en La Calera, bueno, después buscamos un poco el escenario ahí en Tunibamba, en la comunidad. Igual, yo quedo sumamente agradecido con todos los amigos que colaboraron, nos apoyaron en Tunibamba, igual en La Calera también, entonces... una de las anécdotas, me acuerdo que nos fuimos de La Calera porque ya teníamos pensado hacer en Tundún, en la vertiente, ¿no? Entonces cuando llegamos habían hecho la limpieza y llegamos y todo estaba pelado, entonces no sabíamos si sacarnos la ropa, porque la idea era sacarnos la ropa y bañarnos ahí, pero el escenario no nos acompañó tanto, entonces... Bueno, tuvimos que obviar ese espacio y hacer otras tomas un poco más arriba. Pero esta zona donde está Tundún es muy lindo, muy hermoso, tiene una naturaleza excelente. Y bueno, eso, hicimos algunas tomas ahí que van a salir en el video. Y lo otro es que también viendo a la cámara al frente y nosotros poder actuar también es un miedo escénico que nos da, porque a la final todas esas escenas... van a ver el público y todo, entonces en cierta forma nos poníamos nerviosos, igual creo que algunos compañeros llevaban un poquito de puro para salir de los nervios y todo eso. Ajá, y luego ya nos llegó la hora del baño, pues, porque ahí en una escena en Tunibamba hay una tipo cascadita, una vertiente muy bonita. Entonces don Rafael Pérez, que es de la comunidad de Tunibamba, nos recibió muy bien, todo perfecto. Fuimos ahí a la cascada y era un frío de esos, era el agua helada, ¿no? Y la verdad que pasamos, no sé, creo que ahí era, y ¿cómo se llama? El compañero Toki decía, a ver, otra escena más, nuevamente, y teníamos que bañarnos una y otra vez. Le digo, ya, o sea, ya la escena ya, le digo, pero Toki, por favor, ya, póngase serio. Porque decía, otra vez, bueno. Y ahí hicimos esas tomas y sí, esas cosas hemos pasado.
pero una experiencia muy, muy bonita. Igual en los videoclips yo pienso que tengo un amigo que se llama Maynor Rojas, que es un cantautor puertorriqueño, que por redes sociales igual me he comunicado con él. Entonces yo compartí algunos trabajos audiovisuales anteriores que tenemos y a él le gustó muchísimo, por ejemplo, las tomas con el dron, de paisajes y todo lo bonito que tenemos como Ecuador. Entonces en esta canción igual sugerimos también poner tomas de la comunidad de La Calera, de Tunibamba desde arriba, porque son lugares que yo pienso que sí debemos explotarlo muchísimo y que sea algo vistoso los videos, que no solamente sea zapateo toda la canción, sino que también demostrar lo que tenemos como cultura, tenemos esos lugares sagrados. Entonces más o menos por ahí va el video que hemos hecho. Los videos yo creo que son motivadores cuando son de esa calidad, con esas vistas, ¿no? Para la gente que vive en el extranjero, agradece mucho cuando son esas producciones con vistas hacia lo lejos, como que les da esperanza y les motiva a seguir adelante con su trabajo y lograr retomar o visitar Ecuador nuevamente con esas vistas. Hoy tenemos un saludo aquí, Anita Lema dice: muchos éxitos, que sigan adelante, lluvia de bendiciones para todos los integrantes del grupo Shayak. Saludos cordiales desde la distancia a cada uno. Muchas gracias. Otro dice J. Armando Tabango: hola, tengo gusto de conocerle, es bonito saber que se inspiran los artistas para hacer su arte. Queremos escucharlos y ver su nuevo video. Seguro que sí, ya al final del programa estaremos poniendo el video. No les ponemos porque se nos han de ir, entonces por eso que les tengo así en tensión a todos. Gracias por estar siguiendo a APAC TV. Es muy agradable ese apoyo de ustedes al seguirnos, al echar un vistazo al video, sea hoy o mañana estará publicado esto en APAC TV, lo pueden mirar, los que están saliendo al trabajo tal vez. Entonces pueden escribirnos ahí un mensajecito, poner su like o cualquier comentario, está abierto a eso. Y agradecerles mucho que están con nosotros. Hoy esta tarde estamos con el grupo Shayak y estamos escuchando un poco de su trayectoria, su historia de vida y cómo fue realizado este videoclip, la producción desde lo musical hasta lo audiovisual. Y después de esto, después de hacer la producción del videoclip ya completo, ¿va a salir algún disco con todos los temas? ¿Lo van a publicar tal vez para que la gente pueda consumir este producto? Realmente nosotros hemos llegado a un acuerdo, como le digo, la parte económica también siempre cuenta mucho esto, entonces, pero bueno, este año pensamos que esos 14 temas van a ir saliendo poco a poco en trabajos audiovisuales. Tenemos el tema de la madre, que vamos a hacer un video un poquito más formalito, que pensamos ya terminarlo para mayo, para el Día de la Madre. Tenemos el tema de Adiós Papá, que es dedicado para los padres, igual vamos a dedicarlo el Día del Padre también. Entonces, este año yo pienso que tenemos que ir subiendo los videos de nuestro trabajo poco a poco. Hay algunas músicas que ya hemos subido ya. Por ejemplo, hay una canción que se llama Canguan, Contigo, está en versión quichua, está en versión español también. Es un ritmo como a estilo pop latino, que lo sacamos igual a nuestro estilo. A mucha gente les ha gustado. De paso, yo aprovechando este medio, de corazón yo les agradezco que aprecien nuestro trabajo, nuestra música. Justamente ahí uno de los comentarios decían: ¿y cuándo por fin el video musical de esta canción exclusivamente? Bueno, ya lo vamos a hacer, tenemos ya armado por lo menos una historia de lo que más o menos queremos hacer con ese video musical, con esa canción. Entonces yo creo que este año poquito a poquito vamos a ir avanzando en ese sentido, pero son 14 temas que ya están saliendo del horno ya. Sí, perfecto. Compañero, una preguntita para usted. ¿Cómo se lleva esto de ser profesional y música? ¿Cómo es? Porque seguro hay muchos artistas y hay muchos principiantes también que a veces lo ven como imposible, ¿no? Uno primeramente porque dicen: no, de eso no vas a poder vivir, pasas tiempo con eso. ¿Se puede llevar esto de ser profesional y hacer un poquito de música? ¿Se puede? Yo creo que sí. Pienso que los músicos o los filósofos anteriores siempre eran polifacéticos. Pienso que de todo se puede hacer.
menos robar, digo, ¿no? Pienso que todo se puede hacer, se puede llevar, pero la esencia del ser humano que tenga todas esas atribuciones se hace un poquito más interesante para la sociedad y para uno mismo. ¿Se podría decir que es sano ser multifacético? Sí, sí, pienso que sí. Sí, pues el arte, usted sabe mucho, viene la literatura, viene la pintura. Pienso que es sano para uno y sano también para demostrar algo más a la sociedad. ¿Podría influenciar el arte tal vez dentro del campo profesional que uno maneja, si sea arquitecto o sea doctor? ¿Cree usted que puede influenciar en algo? No creo que somos los primeros en que seamos músicos y profesionales. Hay muchos en el Ecuador que se podrían nombrar y profesionales y músicos muy reconocidos. Así es. Entonces, yo creo que nada es tarde, simplemente son cosas que José tiene su historia, yo también yo aprendí gracias a ellos, aprendí la música, no es que yo haya nacido, mi familia, mi tío es músico cristiano, es requintista, pero él nunca me enseñó, entonces yo pienso que poco a poco viendo se puede hacer, se sale, y creo que esto es una manera más de demostrar de que el ser humano no solo está enfocado en una cosa, está enfocado a varias cosas. ¿Creen que es importante tener criterio en este tiempo, en el arte? Claro. Es bueno que nos den crítica a nuestros trabajos. Claro. O sea, no solamente en la cuestión artística, también los médicos pasamos una fase de también críticas buenas, críticas malas, pero pienso que sin ofender a nadie, pero las críticas todas son válidas. Yo creo que hay formas de criticar también, por supuesto, ¿no? Pero si alguien critica de una forma destructiva, de pronto sí nos puede hacer daño emocionalmente también. Pero hay muchas críticas que de pronto no son, o sea, como de acuerdo a lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. Pero y ese tipo de críticas son las que nos ayudan a mejorar en la vida. Porque si no nos criticaran y si no nos dicen en lo malo que estamos, entonces no mejoraríamos, o sea, no adelantaríamos en nuestro trabajo. En cierta manera, lo que decía Rubén, estoy de acuerdo, o sea, dentro de la profesión, hacer algo diferente, ahora que estoy en esta situación de la música, me da un confort diferente. O sea, por ejemplo, como yo les digo, como trabajo con pacientes con cáncer, o sea, veo situaciones muy lamentables, situaciones muy difíciles de tolerar, hasta como profesional. Entonces, ese sufrimiento de los pacientes también me afecta a mí. O sea, yo soy ser humano, soy de carne y hueso, siento. Entonces, como que se me carga, por ejemplo, yo atiendo 10 pacientes por la mañana y de 10 pacientes, probablemente 6 pacientes son críticos y son bastante difíciles al manejo. Entonces, esa energía también me afecta a mí como persona. Entonces, como por la tarde yo llego y digo, voy a coger un poquito la guitarra, a ver qué se puede hacer, qué se puede inventar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer algo de música, es como que salgo totalmente de ese mundo del estrés, de la forma de vida cotidiana que llevo como médico. Entonces ya me extrapolo a otra situación. Entonces eso yo pienso que es muy medicinal para los profesionales, más que todo para la parte médica, porque no es nada fácil, o sea, manejar los pacientes de todo tipo. Entonces... Y cierta manera la música también se considera como, hay una fase donde dicen como musicoterapia, se llama. Entonces hay una forma de... Entonces yo pienso que la misma música ya nos está dando terapias a nosotros. Entonces, porque ya haciendo música, yo por ejemplo llegaba al estudio, grababa, al otro día decía, chuta, qué lindo, hice algo diferente. O canté y por ejemplo, este amigo Henry me decía, doctor, falta esta parte, falta esto, no sé qué. Ya, perfecto, y íbamos perfeccionando poco a poco. Y al final otro día me despertaba, decía, ahí, en esta parte me corrigió ayer, pero al otro día decía, esto no me va a agarrar, ya voy a practicar. O sea, pero son retos que van formando uno como personas en todas las cosas que uno hace en la vida. Pero es bonito, o sea, es una forma terapéutica, pienso yo, y así lo tomo como la música en mi vida, en este sentido. Perfecto. Ajá. Amigos, queridos amigos que están escuchando en APAC, el arte, la música, el tema nuestro aquí en Opus Runas es la música, y es hermoso mirar desde esta perspectiva medicinal, profesional,
cómo conllevar el arte. Hay un comentario, si nos ayuda, muy bien, dice Luis Anrango, saludos del grupo Shayak. Luis César Chico, pilas hermanos, purichingui, jajaja. Ari, salud. Bien, gracias amigos por seguirnos, escríbanos, nos anima, nos pone felices. Otro más. Sí, otra más. Dice Taigua Flores, saludos desde Hiyusbar, La Calera, a todos los integrantes del grupo Shayak y éxitos de su trayectoria musical. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por escribirnos. Una más. ¿No? Bueno. Nos quedamos con las ganas. Para mí es bonito poder, yo creo que a mí me falta, ¿y por qué hago este programa? ¿O por qué he solicitado y agradezco mucho a APAC que está abierto a este tipo de propuestas? Es que veo que hace falta crítica en todos los ámbitos. Y no tenemos esa cultura de generar crítica o de dar una crítica. No tenemos esa cultura, nos falta. No sé si alguna vez existió, pero veo que no tenemos una crítica a lo que consumimos desde el alimento, desde lo que nos ofrece la sociedad y aún menos en el arte. Y me doy cuenta que al no haber crítica, hacemos lo que se nos da la gana en ciertas situaciones. No respetamos tampoco, ¿no?, los productos que lanzamos. No vemos si es prejuicioso o no es prejuicioso el producto que lanzo, tal vez tiene algún defecto o no tiene defecto. Por ende, yo creo que también no sabemos consumir los productos. Y mi plan ha sido, por medio de este programa, exponer, abrir, o sea, el libro de vida y ver qué tanto hay, ¿no?, en ese artista, qué se puede apreciar. A veces uno hacia primera vista no lo logra apreciar, ¿ya? Un tema así dices porque no está a gusto o porque no está dentro de sus estándares, le dices, ese no me gusta, pero cuando escuchas la historia de vida, entonces uno entiende, entiendes, por eso meten ese ritmo, por eso cantan ese tipo de canciones. Las vivencias, yo creo que en nuestra música son muy importantes. A los que hacen recopilaciones de nuestra música siempre les he aconsejado, les he dado cosas de que no vayan a la parte técnica, porque la parte técnica es fácil. Son 2 o 4 acordes nada más, máximo alguna afinación especial, pero la historia es la que te hace entender cómo interpretar ese tema. Y la historia también de nuestros artistas son las que nos hace entender cómo consumir este producto. Entonces, amigos, están todos invitados. Nuevamente estamos con el grupo Shayak. Ha sido una hermosa conversación y continuaremos después de una pequeña pausa. Muchas gracias. Sale nomás una La mano salud con de mi papel. familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapupaychilla. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario.
actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. Saludos amigos, bueno, ya estamos poco a poco finalizando el programa. Gracias por estar con nosotros. Este día es para el lanzamiento del videoclip del grupo Shayak. Y en este momento quiero invitar a que nos envíen sus likes, sus corazoncitos. Entre más likes o corazones nos lleguen, pues vamos a lanzar con más anticipadamente el video, ya no lo vamos a dejar al último, vamos a apresurarnos con eso. Tenemos aquí tenemos un comentario. Saludos al grupo Shayak. Muchas gracias, de Petra Otávalo. Bueno, como les decía, otro más, perdón. Mafer, felicitaciones al grupo Shayak, sigan adelante, muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Sí, estamos por cerrar el programa. Estoy muy feliz de estar con los compañeros aquí y para mí ha sido una iluminación poder hablar con profesionales que hacen música y mirar desde su perspectiva, ¿no? El proceso de hacer arte, cómo es para ellos. Me hace entender otras cosas. Espero a ustedes también les haya gustado mucho. Muy pronto, al final del programa, estaremos presentando el videoclip del grupo Shayak. Doctor, compañero también doctor, ustedes tienen seguidores fuera de este mundo musical. No sé si tal vez quieren enviar saludos, porque seguro están pendientes de ustedes, sus seguidores. Sí, por mi parte les envío muchos saludos, un cariño especial que me han brindado siempre todos mis pacientes, no solamente aquí en la provincia, tengo muchos seguidores de la costa también, porque antes trabajaba en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Entonces les envío un abrazo muy grande para todos. Espero que les guste esta producción musical que ya vamos a presentar, pero al mismo tiempo les pido de favor especial, nos ayuden con un like, con corazoncitos, no lágrimas, no corazoncitos y todo esto. Y de paso, pues yo quedo muy agradecido la forma como nos han abordado este tema. Claro, en cierta forma nosotros siendo médicos de pronto podríamos hablar otros temas un poco más grandes como en cuestiones médicas, pero en la música pues somos nuevos, entonces estamos para aprender todos los días y por tanto les agradezco, y que este tipo de programas yo pienso que debería abrirse un poco más, digamos. Hace un momento yo estaba comentando, hay programas o canales de televisión cubana, por ejemplo, ellos dan mucho impulso a los artistas cubanos, la mayoría. Y de hecho yo conozco a los integrantes de Buena Fe, que es un grupo de música pop revolucionario un poco, pero una música muy buena. Con ellos un día conversé y él me decía, yo me siento más confortable tocando y viviendo en Cuba que en el extranjero, porque dentro de Cuba a mí me da mucha importancia, están siguiendo la gente, apreciando mi música, apoyando la música, lo que nosotros sacamos, y eso nos incentiva también seguir haciendo más producciones, más trabajo. Entonces, más o menos en ese ámbito, el programa Opus Runa, que veo que es un programa excelente, muy bueno. Gracias. Entonces, por tanto, yo les felicito de antemano de que nos hayan invitado y que existe este programa, y sigan adelante, sigan invitando más artistas.
aquí Otavalo yo creo que es la ciudad donde hay más artistas que en otros lugares, pienso yo. Hay muchos grupos, hay muchos cantautores que son solo solistas también, pienso. Entonces, ir un poquito ganando espacios en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Le felicito a Francisco por su programa, muchas la forma gracias. como lleva. Muchas gracias. Compañero. De mi parte, pues a todos los radioescuchas, a los que están por estos medios que siempre es necesario darle gracias por seguirnos y siempre denle un like. A ti, Francisco, porque creo que tu programa es muy bueno. Muchas gracias. Y por el tema que nos has abordado, pues aquí no se trata de quién es quién, simplemente se trata de expresar la música. Quizá no somos profesionales en la música, pero pienso que la crítica y autocrítica siempre es importante. Perfecto, así es. Siempre es importante. Y siempre les digo, si la música cura el alma, todo podrá curar. Entonces la humanidad tiene que entender que sin música no hay nada, sin música no hay expresión, sin música no... Creo que seríamos una sociedad muerta. No podemos bailar. No podemos hacer nada. Entonces, agradecer a APAC por estos programas y que los jóvenes que estén en este camino, pues no duden. Se puede lograr muchas cosas, pero si puede hacer, aparte de ser un profesional, llevar esto, pues me parece que son impredecibles los seres humanos. Gracias a ti, gracias a APAC. Y pues no dejen de dar nuestros likes. Sí, muchas gracias. Nosotros también estamos aprendiendo eso de pedir likes. Entonces, compañeros, seguidores de APAC, amigos, seguidores de la música, del arte, les quedo muy agradecido el regalo de hoy tarde será el videoclip del grupo Shayak. Yo también muy gustoso de haber estado esta tarde con ustedes, de haber podido compartir un poco de palabras. Discúlpenos si hay algunas fallitas, la iremos mejorando. Como digo, esto es un intro a lo que viene, que es el Opus Runas. Estaremos dando una fecha donde ya con más cositas, con invitados especiales, estaremos llevando este programa. Tenemos un comentario más de Clever. Dice, enhorabuena, Grupo Shayak, éxitos en su arte de la música. Esperamos verlos en conciertos. Sí, yo creo que a eso estamos apuntando, ¿no es cierto? Como la producción que están haciendo ustedes. Sí, bueno, yo pienso que ya tenemos que ir madurando poco a poco. Ese tipo de comentarios, la verdad, sí nos incentiva, nos da ánimos y pienso que en algún momento sí tenemos que ya ir organizando ya la música en vivo. En cierta forma... los que estamos en el grupo somos muy poquitos, entonces tenemos que ir buscando músicos que también nos apoye para que un concierto en vivo pues suene como debe sonar, ¿no? Gracias. Entonces, y por tanto, invitado también, muchas gracias, de pronto nos puede apoyar en algún momento con su talento. Claro, maestro como usted que es profesional en la música, pues... bienvenido a su aporte y la forma como nos pueda ayudar. Siempre estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Ajá. Entonces, eso nada más. Yo pienso que la música es para compartir y la única forma de compartir en vivo, que yo la verdad nunca he hecho conciertos en vivo, como estamos empezando recién, debe haber otras sensaciones. Sí. Entonces, es muy diferente a todo. Sí, entonces yo me imagino cantando en vivo y bueno, la gente escuchando y bueno, entonces, bueno, a ese punto yo creo que sí vamos a llegar. Lo que pedimos que tenga un poquito de paciencia nada más a todos los que nos siguen. Ya pronto ya estaremos organizando un poco más, pero hasta mientras vamos a seguir subiendo nuestras músicas, nuestros videos en la página y de seguro les va a gustar mucho la música que ya vamos a ir subiendo. Perfecto, doctores, perfecto. El Grupo Shayak ha estado con nosotros, les agradezco mucho, les envío un abrazo muy fuerte y los espero en el próximo programa de Opus Runas. Y lo ofrecido, les dejo con el videoclip del Grupo Shayak. Muchas gracias y que pasen una bonita tarde. Buenos días, mamita. Buenos días, abuelito. Abuelito, imata intiraimi. Intiraimi San Juan baile kami intiraimi ningawa. Abuelito, imata yauma. Ayauma gat. Wai ko tondo un pubio ke armaspa shamaspa San Juan bailispa kutagachima joshi ayauma. Paya, abuelito.
Abuelito, uchi llamanda inti rey mi manda yachachiwashkangi, hunan mi tundu mi armangapa rihuni. Bendición da Caraway, abuelito. Yo, bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo armangue, cuidados armangue, chetundo gamilla y mi guagua. Ya, abuelito, ya. Pague, abuelito.
paguta. Hasta como galera estas cosas.